Transforma el estrés, la depresión y la ansiedad. Tres grandes virus que actualmente está matando a la gente, que está llevando a situaciones muy malas en el estado de salud y en cuanto a su percepción de la realidad y cómo atraen todo el negativismo hacia sus vidas. Vamos a hablar a un inicio acerca de las formas individuales, de qué es el estrés, qué es la depresión y qué es la ansiedad. Pero definitivamente estos tres males y estos tres grandes problemas de salud mental están, tienen el mismo significado, tienen la misma problemática y tienen el mismo origen. Vamos a poderlos entender. En algunos, el estrés o la depresión o la ansiedad se va a presentar de distintas formas. No en todos van a ser igual, pero va a depender mucho de cuál es el origen, qué es lo que está ocasionando que yo esté viviendo con estos síntomas, con estos signos. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar acerca de los enemigos más grandes de la humanidad de hoy en día. ¿Cuáles son estos tres enemigos más grandes que tenemos que lidiar constantemente y que tenemos que estar condicionados a medicamentos que no me van a solucionar el origen del problema, nos van a calmar el síntoma o el signo que estemos presentando? Vamos a hablar acerca de la depresión. La depresión es un trastorno del pensamiento originado por los constantes recuerdos de situaciones o experiencias del pasado. Cuando nosotros estamos enganchados, recordamos constantemente, y eso día a día lo vivo en mi consultorio, donde los pacientes, los recuerdos que tienen del pasado por situaciones negativas, no vienen de un año, de 2 años, vienen de 10, de 15, de 20, de 25, de 30 años anteriores. Cuando tú has experimentado esa situación y esa emoción de dolor, de desengaño, de tristeza, de agresión física, de agresión emocional y otros tipos de agresiones que existen, hemos vivido un momento de energía negativa, hemos vivido un momento de frustración, de desesperación, de desolación, de desconsuelo, de odio, de cólera, de culpa, de autoculpa, de muchas emociones negativas. Y ese momento, cuando tú lo vives, si tú te das cuenta y analizas todas las situaciones en cuanto a ese momento, comienzan a generarte más situaciones negativas. Supongamos el tiempo, no importa el tiempo que sea que nos ha sucedido esta experiencia, lo empezamos a recordar de forma constante, lo comenzamos a recordar día tras día, momento tras momento. Entonces yo estoy viviendo las mismas emociones de ese momento que me generan cólera, ira, frustración, desesperación, ansiedad, desolación, vergüenza, miedo, odio, culpa. Entonces, estoy alterando todo mi metabolismo porque estoy generando y estoy activando las hormonas del estrés. ¿Y cuáles son las hormonas del estrés? Son el cortisol y la adrenalina principalmente. Estas hormonas se generan en mi mente, en mi cerebro, en la parte fisiológica del cerebro, que distorsionan todo el metabolismo de mi cuerpo físico. ¿Ok? Cuando estoy viviendo ese momento estresante por los recuerdos de la depresión, entonces voy a presentar tanto malestares físicos, como por ejemplo gastritis, problemas a la piel, que son estas dos enfermedades principales, la gastritis y las enfermedades a la piel, las que sean. Entonces voy a comenzar a distorsionar la microbiota de mi aparato digestivo y no voy a tener la posibilidad de activar las 4 hormonas neurotransmisoras que originan estas hormonas, que son las hormonas de la felicidad, de la alegría, del placer, de la tranquilidad. ¿Por qué? Porque en el aparato digestivo, en los intestinos, llamado el segundo cerebro, es donde se originan las hormonas de la felicidad, de la tranquilidad, del placer.
como por ejemplo la dopamina, la serotonina, la GABA, son hormonas importantísimos, o también la acetilcolina, son hormonas que generalmente van a contrarrestar el cortisol y la adrenalina, pero como yo ya estoy afectado de mi cuerpo físico, ya no tengo estas hormonas que debiliten a lo negativo. Y es por eso que vamos a empezar a enfermar de una forma física con algunas enfermedades, patologías, algunos diagnósticos que ya lo teníamos, eran enfermedades que estábamos propensos a desarrollar. Entonces, la depresión, que es más que nada un problema mental, muy importante tomarlo en cuenta, la depresión es un problema mental a base de los recuerdos del pasado que me están generando emociones negativas y están activando las hormonas negativas y están impidiendo que salgan las hormonas de la felicidad, de la alegría, de la tranquilidad, de la paz, de la satisfacción. Y es así como vamos a entrar a un círculo vicioso de enfermedades. Al sentirnos doblemente mal por nuestro aspecto físico, por las enfermedades, por los síntomas, los malestares, ese proceso depresivo va a tener un anclaje mayor, nos va a hundir más, porque el estar depresivo quiere decir que ya no tenemos esas ganas de vivir, pero tenemos que seguir viviendo. Estar depresivo cuando uno entra a estos episodios depresivos, básicamente es falta de amor, pero falta de amor a uno mismo, que no ha sabido cultivar, pero lo identificamos como que no nos dan amor, que las otras terceras personas no nos dan amor, sean nuestros padres, nuestros familiares o generalmente nuestra familia. Entonces, la depresión, lamentablemente, es el causante, es el origen número uno de las enfermedades o de las dependencias adictivas, como por ejemplo la drogadicción, en lo que es el alcoholismo o lo que es la ludopatía. Nos van a sumergir en problemas mayores. Cuando no hemos superado estos procesos depresivos, vamos a estar inmersos a estas adicciones y hay muchas personas que llegan a mi consultorio o me llaman y me dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos darle? ¿Cuál es la terapia? Que nosotros somos sus familiares. ¿Qué podemos hacer por nuestro familiar que está inmerso en las drogas o en el alcoholismo? O me piden que les recomiende algún centro de rehabilitación, algún internado. Y yo les digo que definitivamente eso no les va a sanar, porque lo que les va a sanar, ¿cuál es el origen de esa dependencia? Es la falta de afecto, es alguna situación negativa, alguna experiencia mala del pasado. Y es ahí donde tenemos que atender. Tenemos que atender a todas esas situaciones que han activado estas tristezas, esta pena, esta agonía, esta desolación. Porque el estar en un proceso depresivo leve, moderado, severo, te va a bajar el sistema inmunológico, te va a quitar esa ganas de socializarte, te va a hacer sentir con una autoestima bastante baja. Entonces, de los tres problemas, de la depresión, el estrés y la ansiedad, la depresión digamos, el mal que afecta directamente a tu pensamiento y a tus emociones, muy diferente a lo que vamos a hablar acerca de la ansiedad. Entonces, la depresión es el exceso de recuerdos negativos del pasado. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro cuando supongamos que en el transcurso de esta semana hemos tenido 10 experiencias, 10 situaciones, 10 episodios, y de estos 10, 9 han sido muy buenos y uno ha sido malo? Entonces, hay un mecanismo de defensa en el cerebro que te dice que tienes que estar alerta, tienes que estar preparado a esa situación mala. Entonces, constantemente voy a estar recordándolo para estar preparado, para estar en modo defensivo. Como siempre dicen, estás a la defensiva. Es así como actúa el cerebro. Entonces, de estos 10 episodios que has tenido, 9 son buenos, el que vas a estar recordando a cada momento va a ser el episodio malo. Y eso va a pasar a lo largo de los meses y de los años. ¿Ok? Entonces quedó bien claro qué cosa es la depresión. ¿Ok? Vamos a entenderlo primero estos tres problemas como su contexto.
qué es la depresión, qué es el estrés y qué es la ansiedad. Entonces, la depresión va al exceso de los recuerdos del pasado porque altera, me produce un estrés que me va a activar algunas hormonas estresantes, ¿ok? Que ya les expliqué, nos va a impedir que salgan las hormonas de la felicidad, que son cuatro. Vamos a tener trastornos fisiológicos, vamos a hundirnos en este cuadro de desolación, vamos a entender que es originado por falta de afecto, falta de amor propio o de lo que yo interpreto que no me quieren las personas que están en mi entorno. ¿Ok? Pero básicamente es un problema de pensamiento nada más, de recuerdo. O sea, la depresión solamente es un recuerdo que yo estoy teniendo de una forma constante, porque no lo superé en ese momento. En ese momento que viví esa experiencia, no superé esa emoción y lo dejé, lo guardé, lo oculté, lo escondí. Y va a haber algo o alguien, alguna situación que en algún momento de mi vida me lo va a activar. Es como decir, una paciente me decía, hoy día sentí, no, hace unos meses tuve una agresión, fui agredida, pero de una forma leve, pero sentí como que me hubieran agredido muchas personas, mi familia, mis amistades, mis profesores, mis amigas, mis compañeros. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que esa herida estaba guardada. Basta que tú sentiste una pequeña agresión, lo identificaste con todas las agresiones que te habías tenido durante toda tu vida. Y es así como se va destapando todos estos males que están escondidos y están guardados, que se llaman recuerdos inconscientes o procesos inconscientes. Los procesos conscientes son los que tú te acuerdas y los que tú sí identificas. Vamos a hablar acerca ahora de la ansiedad. La ansiedad también, uno de los grandes males actualmente y que está tomando mayor preponderancia, mayor influencia y mayor impacto. ¿Por qué? Porque esta ansiedad está originando directamente enfermedades fisiológicas, diagnósticos, trastornos, como por ejemplo hipertensión, trastornos cardiovasculares, problemas digestivos, gastritis, úlceras, cáncer, cáncer al estómago, ¿ok? También nos está generando unas bajas defensas porque la ansiedad comparado con la depresión ya más que nada es el exceso, primero hay que entender que es el exceso de preocupaciones hacia el futuro. Estoy demasiado preocupado en de forma constante cómo voy a lograr pagar esta deuda, cómo voy a terminar mis exámenes, cómo me voy a ir con mi pareja, voy a regresar con mi pareja, me voy a sanar de estas enfermedades, voy a poder viajar, cómo me va a ir en tales situaciones, si me voy de viaje, me voy al extranjero, qué va a ser de mi vida en el futuro, o qué va a pasar si a mis familiares les sucede algo, o de repente si pierdo mi auto, si pierdo mis propiedades ¿o qué va a pasar? Estoy constantemente pensando excesivamente en el futuro. Y déjame decirte, porque hoy día te voy a dar la clave, cómo tener todo lo que tú deseas sin pensar nada. ¿Ok? Actualmente todos estamos viviendo un trastorno que se llama trastorno del hedonismo. Y eso quiere decir que tenemos muchos problemas internos, pero lo estamos buscando a través de cosas externas, de personas, de situaciones, de experiencias, de logros. Entonces, este trastorno del hedonismo, estamos condicionando nuestro problema interno con situaciones externas, pero esas situaciones externas no duran en la vida y cuando se caiga o no logre esas expectativas de tener cosas materiales, una casa, un carro, de repente de tener pareja, de casarme o de repente de tener un hijo, entonces se va a derrumbar y se va a derrumbar toda nuestra vida y vamos a entrar a un proceso ansioso depresivo, que ya es un caso muy extremo que se ve ahora muy en común. Entonces, si estamos hablando de depresión, de estrés y ansiedad, hay algo más complicado que todo esto, que se llama el trastorno ansioso depresivo. Imagínate tener estos dos grandes problemas dentro de tu mente, porque también estamos hablando de que la ansiedad es un problema mental, es por el exceso
de preocupaciones hacia el futuro, hacia lo que queremos lograr. Pero hay que entender algo, que ni el pasado existe, el pasado ya no es real. El pasado solamente es un pensamiento y es un recuerdo. Y la ansiedad es solamente una preocupación por tener algo, por lograr algo en la vida. Entonces, hay que entender que no existe el pasado ni existe el futuro. Lo único que existe es el presente, el hoy y el ahora. Si tú te enfocas y usas todas las herramientas que necesitas para lograr el futuro que tú deseas, lo primero que tienes que hacer es dejar de pensar. Tú dejas de pensar en todo lo que estás pensando y tienes todo lo que tú deseas. Y eso es lo que hoy día yo te voy a enseñar, ¿ok? Y para eso hay que enfocarnos en la nada. Cuando tú dejas de pensar, haces una recalibración de todo tu cerebro. Ahora también te lo voy a explicar cómo es que sucede eso. ¿Ok? Entonces, ya estamos entendiendo lo que es la depresión, que quedó clarísimo, ya estamos entendiendo qué es la ansiedad y qué problemas nos va a causar directamente. La ansiedad va hacia la parte física, hacia nuestro cuerpo de una forma directa, porque te producen los malestares psicosomáticos que ya estuvimos hablando en la clase anterior. Y estos malestares psicosomáticos van primeramente hacia la parte del corazón, todo lo que son trastornos o problemas cardiovasculares, después todo lo que son trastornos gástricos. Y recordemos que los intestinos es el segundo cerebro, quien se encarga de producir estas cuatro hormonas de la felicidad. Y si yo no tengo estas hormonas de la felicidad, por más que me motive, por más que de repente use algunas herramientas, no voy a lograr estar de una forma estable. Entonces, hay que ocuparnos de nuestro cuerpo, nuestro alma y de nuestra mente, porque estos tres componentes es lo que somos nosotros, el yo. Mi ser completo está formado de mi cuerpo físico, ¿ok? Está formado, que es el avatar que nosotros tenemos es el cuerpo físico, está formado por la parte espiritual, que es el todo, el 98% somos energía, y la parte mental. Los tres están relacionados, los tres están conectados. Yo he visto muchos casos de muchos pacientes con diagnósticos, mejor dicho, sin diagnósticos o con enfermedades desconocidas o con síntomas que no se correlacionan a ninguna enfermedad y sufren una descompensación y todo su cuerpo es como que si estuviera deshidratado y comienza los signos vitales a bajar su ritmo, su frecuencia, su intensidad. Y si es que si tú quieres sanar con materia, con medicinas, no vas a poder. Lo que está pasando es que tu cuerpo espiritual se está desligando, se está desconectando de tu cuerpo físico a causa de tanto estrés, a causa de tanta depresión, a causa de tanta ansiedad. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestro proceso mental, un 90% se origina a causa de los recuerdos que hemos vivido. Recuerden que le estaba diciendo que lo que más recordamos son las situaciones negativas por un mecanismo de defensa. Entonces, cuando yo tengo una reacción, un comportamiento, una conducta, una experiencia, sale de una emoción y esa emoción salió del pensamiento. Y el pensamiento se origina del subconsciente. Entonces, ¿cómo transformar, cómo reprogramar ese subconsciente si existen técnicas y yo lo veo a diario? Lo veo a diario en mis alumnos, en los cuales llevamos el reto de 21 días. Lo veo a diario en mis consultorios. Y ahí, en medio de la parte consciente, que es el 10%, que de la parte subconsciente, existe una mente analítica. Y esta mente analítica es lo que interpreta todo lo que es la reprogramación mental en base a tus hábitos, nuevas costumbres, nuevas formas de pensar, nuevas herramientas y nuevas estrategias que tú vas a darle a tu cerebro. Tu cerebro es como una computadora, es como una computadora que tú tienes la capacidad de reprogramarla, de resetearla, de transformarla, ¿ok? Entonces,
Hoy ya te voy a dar una de las técnicas que sirven bastante para empezar a desprogramar nuestro cerebro del estrés, de la depresión y de la ansiedad. Ya explicamos la depresión, la ansiedad, ahora vamos al estrés. El estrés básicamente es un problema, es un exceso de responsabilidades del presente. Es un exceso de responsabilidades, de situaciones que ya yo no puedo solucionarlas, no puedo manejarlas el día a día, pero que tengo que hacerlas. Y cuando no las hago, entonces vamos a empezar a tener un sentimiento de culpa, de frustración, de desesperación. Y si tenemos situaciones como problemas de salud, vivimos endeudados, vivimos eh, realizando trabajos o labores diarias que no me satisfacen, que me crean conflictos. De repente el clima laboral donde me encuentro no es el adecuado, no es muy bueno. Entonces constantemente estoy lidiando con situaciones que no quiero hacer, pero tengo que hacerlas. Voy a ocasionar un desgaste mental y un desgaste físico. Entonces, el estrés lo que te va a generar es un desgaste físico, te va a generar un desgaste mental, va a bajar el rendimiento de la capacidad mental, va a bajar el rendimiento de la retención, los recuerdos, vas a empezar a olvidarte de algunas cosas y tú vas a poder ahora con este video, con esta clase, correlacionarlo con algunos síntomas que tú tienes. Entonces, el estrés que me va a generar una deshidratación, una baja de las defensas, el sistema inmunológico va a descender y voy a estar propenso a enfermedades infecciosas o inflamatorias, cualquiera del tipo que sea. Entonces, ya sabemos en qué consiste el estrés. El estrés es el exceso de responsabilidades o de situaciones. Ustedes se habrán dado cuenta y conocerán muchas personas que durante el día tienen que ir a un trabajo, tienen que ir a otro trabajo, tienen que regresar a su casa a cocinar, tienen que hacer sus labores, tienen que ir al estudio, tienen que prepararse en la noche, tienen que hacer los quehaceres del hogar y terminan muy agotados y muy agotadas hasta altas horas de la noche. Duermen muy pocas horas y el no dormir, porque tienen que levantarse nuevamente muy temprano, porque de repente tu trabajo se encuentra a 2 horas de distancia, entonces ese viaje te causa un desgaste físico. Más que un desgaste emocional, es un desgaste físico. Entonces el estrés lo que me va a traer es un exceso de responsabilidades y lo que me va a ocasionar es un desgaste físico, orgánico, fisiológico. Con el tiempo me va a generar algunos problemas a las extremidades. Me va a producir una lumbalgia, me va a producir una tendinitis, me va a producir problemas gástricos, me va a producir problemas a las articulaciones, a los huesos, más que nada relacionados a estas zonas. Ya en la anterior clase hemos hablado cómo las emociones van a afectar todo nuestro organismo, a los órganos individualmente. Ahora estamos viendo cómo estos problemas mentales, que son solamente de pensamiento, van a distorsionar toda mi realidad. Y si yo tengo la depresión, el estrés o la ansiedad, mi percepción de la realidad va a ser distinta de lo que normalmente es. Imaginemos que estamos viendo un vaso de agua. A una persona que está motivada, que está activa, que controla sus emociones, que tiene una rutina bastante disciplinada, que tiene un contacto, una conexión espiritual muy fuerte, que hace técnicas de relajación y que de cierta forma controla su vida y no deja que la vida le controle a ella. Yo le muestro este vaso de agua y le digo que me describa qué es lo que ve. Me va a decir eh, descripciones muy positivas, muy buenas, pero si una persona que está estresada, bajo el estrés, está con procesos depresivos y está con síntomas de ansiedad, ¿ok? Entonces me va a describir esto de una forma distinta. Pero ¿por qué es que dos personas me describen, me dan características distintas de algo que es lo mismo, es algo igual? Eso se llama la percepción de la realidad. Entonces, tu percepción de la realidad va a ser distinta a lo que normalmente es producido bajo los efectos de estos problemas mentales. Es por eso que cuando tú llegas a tu casa y te encuentras con tu pareja, vas a
de una situación que él lo ve normal, tú lo vas a ver algo negativo o viceversa. Y es ahí donde se originan los problemas. ¿Ok? Entonces, ya estamos entendiendo el problema de la depresión, del estrés y la ansiedad. Cuando tú tienes bien en claro cuáles son los síntomas, por qué se han originado estos tres problemas, ya tienes un 50% ganado de la situación. Ahora, vamos a practicar. Hay una técnica que se llama la técnica del tapping. Esta técnica del tapping me va a ayudar a disminuir los niveles de ansiedad, de estrés o de depresión. ¿Y en qué consiste? Básicamente en respirar. En el proceso de respiración, inhalas, retienes ligeramente y exhalas. Mientras que yo esté haciendo esta técnica de respiración, es una técnica de respiración consciente, se llama existen muchas técnicas de respiración, ¿ok? Pero hoy día vamos a hacer la técnica de respiración consciente. Y la técnica de respiración consciente es que yo inhalo por la nariz, lo retengo y lo exhalo. En ese proceso yo voy a identificar, yo me voy a centrar en mi corazón. Voy a sentir los latidos del corazón. Toda mi mente, toda mi concentración y mi observación interna va a estar hacia el corazón. ¿Ok? Y la parte final es que yo voy a comenzarme a dar taps, acá en la frente, pequeños golpes como si fueran masajes. Entonces, mientras que yo voy haciendo mi respiración, y esto te recomiendo que tú lo hagas mínimo 10 minutos. Puedes tomarte 15, puedes tomarte 20 minutos, pero mínimo 10 minutos. Programas tu celular y comienzas a hacerte el tapping con la inhalación, retengo y la exhalación. Me trato de concentrar en mi corazón. ¿Cómo son los latidos, la frecuencia? Me concentro uno por uno en los latidos. Esta técnica te va a ayudar de una forma de un 50% a bajar los niveles de estrés, de ansiedad y de depresión. ¿Ok? La otra técnica muy buena, incluso un poco más fuerte, es la técnica de la meditación. Lo que hemos hecho es una meditación muy leve, ¿ya? De esta meditación consciente, la técnica del tapping. La técnica del tapping es darse golpecitos, golpecitos, golpecitos en toda la cabeza por un espacio de 10 minutos. Ahora, esta técnica es una técnica de meditación y es una técnica de meditación de fuego, pero que vas a tú practicarlo hasta que tú puedas ser eficiente en esta técnica. Hay muchas técnicas de meditación ahora en las redes sociales, meditaciones guiadas. Tú puedes poner meditación guiada y te va a salir de varias personas que practican la meditación. Entonces, la meditación de fuego es cuando tú inhalas, retienes y exhalas. Cada vez que tú retengas, vas a ir reteniendo el mayor tiempo posible, hasta que tú retengas la máxima cantidad de aire que puedas en tiempo. ¿Ok? Entonces, estas dos técnicas te van a ayudar bastante. ¿Y qué es lo que hace estas técnicas? Te ayudan a dejar de pensar. Dejas de pensar. Cada vez que tú dejas de pensar, estás solucionando cualquier problema de depresión, de estrés o de ansiedad. Porque recuerda que el origen de estos males es el exceso de pensamientos, sea del pasado, sea del futuro. Entonces, si yo ya tengo identificado qué cosa es una depresión, un estrés y una ansiedad, cuál ha sido el origen, entonces, si lo que me ha originado esta enfermedad es el exceso de pensamientos, entonces, ¿cuál sería mi medicación? ¿Cuál sería el medicamento que yo necesito? Es el dejar de pensar. ¿Y cómo hago para dejar de pensar? Entonces ya te estoy dando dos técnicas que te van a ayudar enormemente, ¿ya? A bajar esa intensidad. Si tú lo practicas todos los días, tenlo por seguro que es como que si tú te estuvieras tomando una de las mejores medicinas para estos tres tipos de virus que existen, ¿ok? Entonces, vamos a entender que la medicina para estos males no lo vamos a encontrar. La solución, la sanación de estos tres virus que existen
de los enemigos más grandes de la humanidad que existe hoy en día, no vamos a encontrarlo en ninguna farmacia. Solamente en la farmacia vamos a encontrar un calmante nada más. Van a ser calmantes momentáneos, transitorios, que vamos a tener que depender de estos calmantes de una forma frecuente durante mucho tiempo de nuestra vida. Entonces, si tú cambias de forma de pensar, vas a cambiar tu vida, no solamente en el aspecto de salud, sino vas a poder traer todo lo que tú deseas a tu presente. Hay talleres que yo estoy realizando una vez al mes de forma gratuita. Esos talleres son de distintos enfoques para distintos problemas. Son totalmente gratuitos en la ciudad de Lima, Perú. Entonces, yo te doy las herramientas y yo te doy las técnicas para que tú puedas activar ese poder mental que tú tienes, activando el DMT, el dimetiltriptamino, activando estas 4 hormonas de la felicidad, usando herramientas, usando técnicas y usando todo tipo de entrenamiento para que tú puedas sanar, para que tú puedas mejorar de tu percepción de la realidad, de lo que te explicaba, para que tú veas un mundo lleno de alegría, de satisfacción, de felicidad, para que tú veas que no es la gente que te ataca, sino eres tú mismo quien te atacas, para que tú entiendas que el problema eres tú y que siempre has sido tú el problema, que si tú cambias, cambia tu entorno, cambia tu realidad. ¿Cómo es que si yo cambio, cambia mi realidad? Porque el problema eres tú. Y nuevamente te lo digo, siempre lo has sido tú, pero no lo has entendido, no has tenido los conocimientos. Entonces, muchas gracias a todos. Ya saben, eh, les agradecería que lo compartan a estas personas que lo necesitan, que necesitan tener esta información. Y si están en la ciudad de Lima, en Perú, pueden asistir a mis talleres de autosanación, a mis poderes de energía, a mis talleres de manifestación, donde tú vas a experimentar todo lo que yo te digo, dándote todas las herramientas necesarias. Son talleres totalmente gratuitos, ¿ok? Entonces, dale like, suscríbete, comenta y compártelo. Muchas gracias a todos y hasta una próxima clase. El poder de la autosanación. En la clase 1 hablamos del secreto detrás del origen de las enfermedades, cómo se originan todos estos males que actualmente tenemos, tanto mentales como físicos. En la clase 2 hemos podido ver las emociones ocultas, la clave de nuestros males que está en nuestras emociones. Cada emoción que nosotros tenemos, emociones negativas, está relacionada y lo afecta a cada órgano en particular. En la clase 3 un día hemos visto cómo transformar el estrés, la depresión y la ansiedad, estos grandes males, estos grandes virus que nos afectan de forma mental y cómo activar, cómo disminuir todos estos malestares. Vamos a tener una cuarta clase también, que es el día de mañana, la sanación mental. El poder está en tu mente. Vamos a usar ciertas técnicas mentales, cómo engañar a nuestra mente, cómo poder usar la mente analítica para poder transformar y reprogramar nuestra mente. En la clase 5 vamos a hablar acerca de la sabiduría transformadora, de cómo Joy Dispensa y Connie Méndez pudieron manifestar, pudieron sanar y mejorar su vida solamente usando el poder de la mente y el poder de la energía de las emociones. Y finalmente en la clase 6 vamos a hablar acerca de las terapias de autosanación. Son 2 terapias que, basadas en la filosofía de Jacobo Grinberg, yo he podido desarrollar estas técnicas con la terapia de regresión y la terapia de diversión. Muchas gracias a todos. Escríbame cualquier comentario, déjenmelo en los comentarios, denle like, compartan y nos estamos viendo hasta la siguiente clase. Muchas gracias a todos.